amargado. Que no va. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos sentimos muy cómodos, muy felices de contar con la participación del doctor Eddie Olivares, que siempre fue un invitado especial de nuestro programa. Ahora con más razón lo vamos a tener con más frecuencia que cuando estaba en la Junta en su condición de vocero del expresidente Hipólito Mejía. Eddie, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. El placer es siempre mío, como parte del programa que he sido durante tantos años. Sí, siempre será bienvenido. Gracias. Porque Eddie, después de que fue miembro de la Junta, creo que en un par de ocasiones lo convocamos a tratar los temas relacionados con el asunto electoral, pero ahora no es de eso que vamos a hablar, porque ya eso quedó atrás. Sí. Eso fue una página brillante de tu historia y de tu currículum. ¿Cómo cae Eddie Olivares como vocero del ingeniero Hipólito Mejía? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, el presidente me pidió que le acompañara en su nuevo proyecto hacia la presidencia de la República. Es decir, que ya hay un nuevo proyecto. Es cierto. Sí, Lo que se decía, tal vez sí, tal vez no. No, ¿Sí? no, oficialmente el presidente Hipólito Mejía es un precandidato a las elecciones del 17 de mayo del año 2020. Y el propósito del presidente al solicitarme que asumiera la condición de vocero, y que aceptamos con muchísimo gusto, en ese momento el presidente me decía, yo no puedo ser indiferente ante la situación por la que está atravesando el país, y estoy decidido a buscar la candidatura presidencial. Es un Hipólito nuevo, un Hipólito renovado, un Hipólito que va a caminar hacia su proyecto presidencial, acompañado fundamentalmente de los jóvenes, de la mujer. Y entonces en esa conversación con el presidente Hipólito Mejía, surgió la idea de que asumiésemos esta condición de vocero para ese proyecto. Licenciado, vi unas declaraciones suyas en la prensa que me llamaron la atención, en el sentido de que usted declaró que en este momento la democracia requiere del sacrificio de Hipólito Mejía. ¿Cómo así? Lo que ocurre es que, como se ha analizado muy constantemente en los últimos tiempos, hay una crisis real en lo que tiene que ver con el sistema de partido que impacta en la democracia representativa nuestra. Esa es la realidad. Y pienso que las propias reformas políticas que deberán ser aprobadas, yo espero que en el curso de este año, implican la necesidad de una transición desde este tiempo que, como se ha visto, ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad y por una sociedad civil organizada que ha salido a la calle a reclamar que el gobierno cumpla con procesar a quienes hayan cometido actos de corrupción, y sobre todo en ese sentido que termine la corrupción y que termine la impunidad. Es un proceso bastante complejo, sin lugar a dudas. El sistema de partido tiene que asimilar ese cuestionamiento a la forma en la que ha funcionado, y entonces hacer un cambio, igual que ocurre con todo el liderazgo político. El presidente Mejía lo ha asimilado y ha decidido hacer esa transformación. Yo pienso que nadie mejor que el presidente para ser el líder, el presidente de la transición hacia un estadio diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted dice que los sectores decisivos del país confían en Hipólito Mejía. ¿Fundamentado en qué? ¿Y cuáles son los éxitos que usted entiende tuvo Hipólito como para tener las condiciones para que en estos momentos
pueda repetir como presidente? Bueno, Hipólito Mejía es un político experimentado, un político maduro, un político que está consciente de lo que hay que hacer para revertir la situación por la que atraviesa la democracia dominicana, y en este periodo en el que necesariamente tiene que producirse una transición desde esta etapa de la democracia que me parece que marca el inicio de un cambio hacia una etapa diferente en la que sin lugar a dudas nuevas generaciones de políticos tendrán la oportunidad de participar ya en lo que tiene que ver con la actividad política y lógicamente la administración pública. Ese periodo requiere de alguien que haga la transición. El presidente Hipólito Mejía tiene el propósito de retornar al poder por 4 años. ¿Qué y la voluntad... ¿Qué edad va a tener el sí, Hipólito Mejía sí, tendrá 79 años. ¿En el 20? Y la voluntad, sí, claro, y la voluntad firme de transformar la sociedad dominicana. Hay que refundar la sociedad, como decía Fafa Tavera. Hay que sintonizarla con estos tiempos. Y el presidente Mejía es el presidente de la transición, es el hombre de la transición, es a quien debe aprovechar la sociedad para hacer esa transición, para hacer esos cambios. Él está decidido a hacerlo, está decidido a hacer las transformaciones necesarias, y para eso no puede hacerlo un político que se juramente el 16 de agosto a las 10 de la mañana y ese mismo día ya esté planificando las elecciones del 24. El presidente Hipólito Mejía solo precisa de 4 años para ayudar a enderezar la democracia dominicana. Esa es la razón. Mira, yo creo que nadie duda del liderazgo de Hipólito Mejía. Es más, yo soy de los que pienso que él podría ganar las elecciones del 2020. Y me arriesgo a decirlo. Ahora bien, una candidatura tan temprano no podría dividir un partido que todavía está en gestación, en formación, y en que se daba por un hecho que el candidato era Abinader. Es decir, eso como que estaba escrito. Bueno, pero no es una candidatura, es el anuncio del presidente Mejía. Es una precandidatura, ¿no? Bueno, pero es el anuncio que es normal en cualquier democracia, el anuncio de que va a ser precandidato presidencial y va a ser candidato. Bueno, es el anuncio. Pues eso está poniendo mucha gente dentro y fuera. Sí, pero es lo normal, él tiene que decirlo. Si él no dice que va a ser candidato, nadie va a tener pendiente esa posibilidad, y eso se hace temprano. Eso no quiere decir que el presidente Hipólito Mejía esté en precampaña, no está en precampaña. Oye, ¿qué el tal, presidente Hipólito Mejía ha anunciado que va a ser candidato y ha salido al interior del país, en algunos casos, a fortalecer al partido, llamando a la militancia del partido a iniciar el proceso de empadronamiento de caras a las convenciones que deberán celebrarse entre el mes de septiembre y a más tardar en diciembre para elegir los cargos directivos del partido, pero no está en una precampaña por su candidatura. Sin embargo... pero tiene un proyecto político y usted dice que para las elecciones del 2020 y ya tiene su vocero. Eso es en campaña, y justamente una de las razones por las cuales se está hablando de la ley de partidos es para evitar eso que ustedes están haciendo, o que el PRM está haciendo, de que no podemos estar 3 años en campaña, por ejemplo. Sí, pero el PRM no está en precampaña. El PRM, en el caso del presidente Hipólito Mejía, simplemente ha dicho que tiene la intención de ser candidato presidencial en las elecciones del año 2020. Eso no quiere decir que esté en precampaña. El presidente está concentrado en este momento. No va a ser mítines ni nada de eso. En el fortalecimiento del partido. Y ha decidido ya conducir al partido hacia el espacio que debe corresponderle. El partido, el principal partido de la oposición,
pero próximamente superando al Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el propósito del presidente Mejía. Ahora bien, sin lugar a dudas, el presidente Mejía está decidido a ser el presidente de la transición, el presidente que organice nuestro país. No entiendo lo de la transición. Es el presidente que se va a convertir en el puente entre esta etapa que ha sido ya agotada por los partidos políticos. Yo pienso que desde el año 1978 hasta el año 2016 se han producido acontecimientos extraordinarios, pero lo que ha ocurrido en esta etapa ha reflejado el final de esa etapa que se inició en el año 1978 y hay que renovarla. Y ese final no se llevaría, no debería de llevarse a Hipólito, a Leonel, a Danilo, a todito. No, lo que pasa es que alguien tiene que hacer la transición y nadie más indicado que el presidente Hipólito Mejía para hacerlo, porque está dispuesto a hacer los cambios necesarios sin ningún tipo de temor a la posibilidad de no ser elegido en el 2024. Cualquier candidato, cualquier presidente en el año 2020, al día siguiente, inicia su campaña hacia el 24. Y para organizar este país, para hacer los cambios necesarios, para hacer las transformaciones necesarias, debe ser una persona que se concentre exclusivamente en gobernar durante esos 4 años. Ese es el compromiso de Hipólito Mejía. Va a ser el presidente de las transformaciones, de las grandes transformaciones. Y yo pienso que el país, de alguna manera, va a ser el gran beneficiario de esa transición, pero hay otro gran beneficiario de esa transición, que es la juventud. Esos jóvenes que están en las calles procurando un espacio en la democracia dominicana y que no lo han tenido. A partir de ese gobierno de Hipólito Mejía transformador, renovador, a partir de ese momento tendremos una democracia diferente. Y ese es el propósito de Hipólito Mejía. Eso es lo que Hipólito Mejía le quiere legar a las nuevas generaciones. Un país organizado, un país que tenga orden, un país en el que un presidente gobierne, que no se dedique a crear falsas ilusiones. Es el gobierno de la realidad, el del 2020 al 2024. El gobierno de las transformaciones, pero el gobierno de las realidades. El gobierno para sentar las bases para conducir a la República Dominicana hacia el bienestar. Yo pienso que de eso se trata y esa es la razón por la que yo asumí la condición de vocero del presidente Hipólito Mejía. Es un presidente renovado que ustedes van a ver en la calle. De modo que el presidente Mejía, sin lugar a dudas, va a ser el próximo presidente de la República, para bien de todos nosotros, del país y sobre todo de la juventud. Eddie Olivares, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial porque todavía Jacqueline Morel y yo tenemos muchas preguntas para el licenciado Eddie Olivares, vocero oficial del ingeniero Hipólito Mejía. No quiero decir todavía precandidato. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Eddie Olivares en su condición de vocero del expresidente Hipólito Mejía. También Eddie Olivares fue miembro de la Junta Central Electoral. Y justamente parecería que fuera contradictorio que un miembro reciente de la Junta Central Electoral que organiza las elecciones esté de vocero de un posible candidato presidencial. ¿Cómo fue esa lucha interna, si es que la hubo, por eso de la imagen pública y demás? Bueno, parece mentira, pero ha pasado casi un año desde que terminaron las elecciones, el 16 de mayo pasado, y luego
la proclama final de los candidatos y candidatas ganadores y ganadoras de esas elecciones. Los hechos están ahí sobre mi paso por la Junta Central Electoral y yo siempre hago un deslinde muy claro de mis actividades. En la Junta Central Electoral yo fui a cumplir una misión en beneficio del país. Me convertí en un árbitro y traté de hacer mi papel como tal. Por encima de todo estuvo el interés de la nación, nunca el interés partidario como mucha gente creía. Los principales debates que yo sostuve en la Junta Central Electoral no eran por temas partidarios, eran temas que tenían que ver con la sociedad. Y en la Junta, como un hombre de pensamiento progresista que soy yo, que estoy más hacia la izquierda, siempre defendí las cosas que coincidían con mi visión sobre la sociedad, con mi criterio, mi formación ideológica. Yo defendí todo lo que tenía que ver con mi formación ideológica. Fui coherente con mi condición de un hombre comprometido con el socialismo democrático. Que no es tan malo el asunto de que una persona que tenga simpatía, ligación con un partido político vaya a un organismo como la Junta o las altas cortes, como se está cuestionando ahora. No, lo importante es que esa persona cumpla con su rol. Porque a veces, va una persona que es de la sociedad civil y resulta que trabaja más partidariamente que si lo fuera. Sí, eso ha ocurrido. Pero como en los últimos tiempos ha primado la tendencia hacia órganos absolutamente independientes que estén integrados por personas que no estén vinculados con los partidos políticos, bueno, es una situación que hay que comprender, producto de lo que ha ocurrido en algunas de nuestras cortes y de los órganos constitucionales extrapoderes que han generado esa actitud en la oposición. Yo pienso que es importante que en este momento, sobre todo el Tribunal Superior Electoral, sea un tribunal integrado por personas independientes. Y no quiere esto decir que los partidos políticos no tengan personas con las condiciones morales, con la idoneidad profesional como para ser parte de la Corte. Pero hay que ver cuál es el problema. El problema es la falta de institucionalidad que tenemos, la desconfianza en las instituciones. Yo pienso que hay que rescatarla. En tanto que eso ocurre, debemos procurar que los integrantes y las integrantes de nuestras cortes y del órgano electoral sean personas que no estén comprometidas con los partidos políticos. Licenciado, hay una especie de hartazgo de los partidos políticos tradicionales. Vimos cómo el domingo pasado la manifestación amplia de la Marcha Verde y su manifiesto final, que hasta mencionan un posible enjuiciamiento a Hipólito Mejía. ¿Qué usted opina de ese movimiento y de las conclusiones de la Marcha Verde del domingo? Sí, bueno, los movimientos sociales de protesta deben ser parte siempre de una democracia. Son saludables para la democracia. En nuestro país durante muchos años habían estado ausentados los movimientos de protestas y a partir de esta etapa que le señalaba tan crucial para la democracia, el movimiento social ha retornado. Creo que eso es positivo. Hay una integración de la sociedad en este movimiento. El presidente Mejía está completamente de acuerdo y así se ha hecho público con las dos principales demandas del movimiento verde. El presidente Mejía fue el pionero en hablar sobre el tema, su preocupación por la corrupción y el tema de la impunidad. Es un discurso que él había planteado ya hacía mucho tiempo, de modo que
coherente con ese planteamiento que él ha hecho por tantos años, él apoya la demanda de la Marcha Verde. Así se hizo público en un comunicado de este fin de semana, en el que felicitó el éxito de la Marcha Verde porque fortalece esto la democracia, y yo pienso que hay que proteger a la Marcha Verde para que no sea infiltrada por políticos que entonces la contaminen. Pero entonces resulta que la Marcha Verde pide que sea sometido Hipólito Mejía y Leonel Fernández y Danilo Medina. Bueno, ante ese pedido el presidente Hipólito Mejía reacciona remitiéndole un comunicado a la opinión pública de felicitación a la Marcha Verde. ¿Y por qué lo hace el presidente Mejía? Usted dirá, pero esa fue una buena respuesta. ¿Por qué el presidente Mejía envía un comunicado apoyando la Marcha Verde cuando la Marcha Verde, o por lo menos un sector de ella, está planteando que el presidente sea investigado? Bueno, lo hace porque el presidente Mejía no le teme en lo absoluto a ese planteamiento de la Marcha Verde, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que está reclamando la Marcha Verde. Y como no le teme a eso, apoya el planteamiento de la Marcha Verde, lo que tiene que ver con el tema de impunidad y corrupción. Porque el propósito del presidente Mejía retornar al poder es precisamente para superar esos flagelos que le hacen tanto daño a la democracia y a todo el país. En ese sentido, el presidente Mejía, con su comunicado, simplemente le dice, mira, apoyo lo que ustedes están solicitando porque no tengo ningún temor a que se me investigue. Y lo que no tiene ninguna razón de ser es la insistencia en que Hipólito Mejía sea investigado. Hipólito Mejía hizo un discurso a la nación que fue escuchado por todo el mundo y transmitido por la mayor cadena de radio y televisión en los últimos tiempos en la República Dominicana, retransmitido por cadenas internacionales como CNN, con un impacto en toda América Latina que fue valorado como positivo porque fue uno de los primeros presidentes que asumió una posición firme sobre ese tema. Es el único líder político de la República Dominicana que lo ha hecho, que ha dado un discurso para hacer su planteamiento sobre el tema. Se puso a disposición, y es el único que lo ha hecho, del Ministerio Público para ser investigado, para aclarar cualquier situación que tenga que ver con este caso. En su gobierno solo hubieron 2 contratos, y uno de esos contratos fue el de la presa de la línea noroeste, en el que el presidente Mejía, producto de su actitud en relación con cuidar los recursos del Estado, le redujo 20 millones de pesos y se utilizaron esos 20 millones de dólares, 20 millones de dólares se utilizaron en las propias comunidades. Entonces, no tiene el presidente Mejía absolutamente nada que ocultar en relación con ese tema y se lo expresó a la opinión pública. Entonces no tiene ningún sentido que se insista en pedirle a alguien que ha dicho que está a disposición del Ministerio Público para cualquier aclaración, en que se insista en que el presidente Mejía sea llamado por el Ministerio Público. Es el presidente Mejía el que ha llamado al Ministerio Público a que le invite a hablarle sobre el tema. De modo que esa insistencia es sospechosa. Yo pienso que siempre en estos movimientos sociales hay personas que se infiltran con un propósito político. Hay gente que sin lugar a dudas pretenden sacarle algún tipo de provecho a ese planteamiento, pero no puede meterse al presidente Mejía en el mismo saco. Yo pienso que lo que sí debió plantearse ahí fue que los demás líderes, el presidente Medina y el presidente Leonel Fernández, imiten al presidente Hipólito Mejía, poniéndose a disposición del Ministerio Público para aclarar cualquier situación que tenga que ver con el tema Odebrecht. El presidente Mejía no le teme absolutamente ni al tema Odebrecht ni a ningún otro tema, porque es un hombre honesto y la sociedad dominicana lo sabe. Nadie pone en duda
la honestidad del presidente Mejía, de modo que no tiene sentido que se siga insistiendo en relación con ese tema, porque el presidente Mejía se puso a disposición del Ministerio Público y del país. Licenciado Eddie Olivares, muchísimas gracias por su participación, que no va a ser la primera. Usted va a ser un invitado de mucha frecuencia. Creo que no va a ser la última, es la primera, pero no va a ser la primera de muchas, de aquí al 2020, y quién quita más allá. Será para mí un gran honor. Gracias, Eddie. Para nosotros también. Nos vamos a comerciales, a la recta final. En la recta final, en vez de política, vamos a hablar de ejercicios. De fitness. No de pelota, sino de fitness.